El atragantamiento es un accidente que consiste en la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, que generalmente suele ser por alimentos o cualquier objeto sólido, y en los niños habitualmente suele ser por pequeñas piezas de juguetes. ¿Por qué? Porque los niños pueden tener un atragantamiento porque su espacio entre sus estructuras anatómicas es mucho más pequeño. Entonces, este objeto o alimento impacta encrucijándose en la zona faríngea y laringe de la víctima, provocando así un cuadro repentino de asfixia, que generalmente, si este no se resuelve por unos pocos minutos de manera espontánea o con ayuda ya externa, puede conducir lamentablemente a una hipoxia, ¿no? Que esta hipoxia puede ser severa y provoca una inconsciencia seguida de parada cardiorrespiratoria y hasta una muerte ya cerebral. Ahora, para los casos de base que sean graves o que sean completos en un paciente consciente, la maniobra de los 5 golpes interescapulares es 5 compresiones abdominales, mientras que en las obstrucciones incompletas, como tos eficaz, se recomienda estimular que el paciente ya tosa. Maniobra de Heimlich. Esta maniobra de Heimlich va a ser un procedimiento de primeros auxilios que es usado para ayudar a una persona que se está asfixiando y que está consciente e incapaz de hablar. Esta maniobra lo que va a hacer es expulsar el aire de los pulmones de la persona provocándole una tos. Entonces la fuerza de esta tos va a hacer que saque el objeto que está obstruyendo sus vías respiratorias. Pero tenemos que saber cuándo realizarla. Entonces esta maniobra de Heimlich se va a realizar cuando hay un atragantamiento total de las vías aéreas. ¿Y cómo nosotros podemos saber que hay un atragantamiento total? Lo podemos observar viendo los signos que la persona va a presentar. Por ejemplo, podemos ver el color del rostro, ¿no? Su cara va a ser de color rojo brillante o azulado. La persona va a realizar la maniobra universal del atragantamiento, que es agarrarse con ambas manos la garganta. No va a poder toser fuertemente, va a tener una dificultad para hablar y se va a escuchar el resollido o un sonido silbante cuando trate de respirar. ¿Cómo detectar un atragantamiento total en los adultos? Se va a manifestar mediante el signo universal del atragantamiento, que es colocarse las manos alrededor del cuello. En algunos casos va a presentar una pérdida de conocimiento. Y lo importante acá, o lo más resaltante, es que va a haber la imposibilidad para respirar, toser y hablar. También puede manifestar una hinchazón de vena, cuello y cara. Pero lo importante que se tiene que saber acá es que antes de iniciar esta maniobra, tenemos que preguntarle a la persona si es que se está asfixiando. Y si ésta mueve la cabeza diciendo que sí, hay que preguntarle si es que puede hablar. Y si es que no puede realizar esta acción, hay que llamar a los servicios de emergencia. Entonces, la persona que va a estar especializada va a poder realizar esta maniobra de Heimlich en esta persona hasta que llegue la ayuda. Ahora, si es que el paciente o la persona puede hablar, significa que solamente una parte de sus vías respiratorias están obstruidas. Así que lo que tenemos que hacer es incitarle a que tosa. Entonces, hay que decirle a la persona que trate de toser para poder sacar este objeto de sus vías respiratorias. Algo importante también que se debe saber es que cuando se está ahogando, las vías respiratorias de esta persona se pueden bloquear y por lo tanto no va a haber el suficiente o no va a pasar el suficiente oxígeno a los pulmones. Ahora, si es que esta persona no tiene oxígeno, no hay oxígeno en su cuerpo, se va a poder producir un daño cerebral en tan solo 4 a 6 minutos. Así que los primeros auxilios oportunos en este caso pueden salvarle la vida. Ahora vamos a describir qué pasos vamos a realizar frente a una ahogación. Pero primero debemos de reconocer si la persona está con una obstrucción de vía aérea parcial o leve, o tal vez está con una obstrucción de la vía aérea grave o total. ¿Cómo vamos a distinguir ello? La persona va a expresarlo de diferentes formas, ¿no? Como por ejemplo en una obstrucción de vía aérea por objeto extraño leve, la persona va a presentar mucha inquietud, inclusive va a presentar una fase eritematosa, una fase de angustia y desesperación. Inclusive el paciente podría llevarse las manos al cuello o podría hacer algún gesto o ademán señalando que tiene la vía aérea obstruida. También el habla y la respiración lo va a realizar con mucha dificultad. ¿Y qué es lo que deberíamos de hacer en ese caso? Bueno, lo que deberíamos de hacer es animar a la persona a toser, siempre y cuando ésta mantenga el intercambio de aire, y también hay que destacar que debemos de mantenerlo vigilado, ya que no podríamos descuidarlo, ¿no? En caso, por ejemplo, inicie la presencia de un signo de obstrucción grave de la vía aérea, lo que se debería de hacer es activar el sistema de emergencia.
En cuanto a un óbase grave o total, ¿cómo vamos a distinguir si la persona tiene la obstrucción de vía aérea total o grave? Lo que vamos a observar en el paciente o en la persona es que ésta no va a emitir ningún sonido, tampoco va a emitir el habla, no va a respirar, también va a realizar un tipo de tos pero va a ser inefectiva. También se va a llevar las dos manos hacia el cuello y va también a expresar una fase de angustia y desesperación. Inclusive si va a ser la obstrucción por un tiempo prolongado, podríamos distinguir en la persona una cianosis facial o también una cianosis labial. También hay que destacar que el paciente inclusive podría llegar a perder la conciencia. ¿Qué deberíamos o cómo deberíamos de actuar inicialmente frente a la obstrucción de la vía aérea grave o total? Bueno, vamos a realizar la maniobra de Heimlich, que consiste principalmente en colocar la mano dominante en forma de puño en una zona que estaría en el cuadrante del epigastrio, que lo podríamos localizar trazando principalmente una línea entre la cicatriz umbilical y la apófisis sifoide del esternón, y entre el espacio medio de esa línea colocamos la mano dominante en forma de puño y la mano pasiva cubriendo esa mano dominante, y lo que vamos a realizar es un movimiento en J o un movimiento en gancho y lograr liberar la vía aérea obstruida. Esta maniobra va a tener un cierto grado de modificaciones, esto dependiendo del contexto, debido a que se va a realizar casi de una forma diferente en una mujer gestante. También va a variar en cierto grado en caso de que el que presente la vía aérea obstruida sea un niño o un neonato. En el caso de gestantes y obesos, tenemos que el primer paso viene a ser colocarse detrás de la víctima. Como segundo paso ya tenemos colocar lo que viene a ser la pierna dominante, es decir, la derecha, entre las piernas de la víctima. En el tercer paso tenemos que abrazar de atrás adelante, directores de la víctima, por debajo de las mamas con los dos brazos. Cuarto paso, debemos de hacer un puño con la mano derecha, es decir, la mano dominante, y ubicarlo en el esternón, siempre por encima de terminar la altura uterina. En quinto paso ya tenemos que debemos de envolver el puño con la otra mano y comprimir fuerte hacia uno, hacia adentro y hacia arriba, o una maniobra de J o también llamada de gancho. Y esto se debe repetir hasta que se desobstruya la víctima o pierda la conciencia. Yanina, hijita. ¿Y cómo fue el tenor allá en Ica? Fueron fuertes, mami, me asusté demasiado porque fueron varios dos a cada momento. Estaba asustada, ¿no? Y ya. Ni con esa escalera tan paradita que tienes que tener bastante cuidado, un mal y te caes, hijita. Sí, mami, por eso se preferí quedarme lo más apoyada ahí y ya no bajar. Te vas a cagar, ¿no? Te vas a cagar. Muy bien, en sí, para tener la conclusión, tenemos que señalar que es elemental que los primeros auxilios en OVACE o atragantamiento son de gran utilidad a la hora de que ocurra una obstrucción de la vía aérea y pues no se cuenta con los conocimientos necesarios, como sucede en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y pues la maniobra de Heimlich se ha mostrado muy eficaz, al igual que sencilla e inocua, siempre que se haga correctamente. Además que las complicaciones que se encontraron son algo irrelevantes, pues con respecto a la gran cantidad de atragantamientos que se producen cada día y las veces que se realiza la maniobra de Heimlich. Es necesario incorporar la maniobra de RCP de la maniobra de Heimlich y claramente pues divulgarla ampliamente entre la población general, ya que en sí pues los empleados de las residencias, por ejemplo de ancianos, hospitales psiquiátricos, guarderías infantiles, al igual que también de restaurantes y colegios, deben estar instruidos en esa técnica, ya que el principal factor a la hora de salvar a una persona con esta técnica es más que nada pues el tiempo, ¿no? El tiempo de actuar y la correcta identificación del problema. Y pues a nivel de la atención primaria tenemos que dar tanto en instrumental como educación sanitaria a la población, especialmente sensible que son los profesionales que trabajan en residencias de ancianos y pues también en parte de restaurantes y guarderías infantiles, ¿no? Hay que darles también charlas educativas en la parte de los colegios para los maestros a nivel de atención pues en parte ya especializada,
entenderemos tanto como la formación periódica a profesionales sanitarios y no sanitarios a través de talleres tanto como que teórico-práctico del RCP básica e instrumentalizada de la maniobra de Hemlich. Y con eso terminamos la exposición del día de hoy. Muchas gracias.